Ya, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? En la clase de hoy día vamos a reforzar los contenidos correspondientes a productos notables y factorización. Los productos notables son los que corresponden a los ejercicios de la guía número 3 y los de factorización corresponden a la guía número 4. Entonces, vamos a partir recordando algunas cosas. Lo primero, la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Qué es la multiplicación de expresiones algebraicas? Simplemente una multiplicación de ciertas expresiones que están compuestas por número y por letras. Dentro de la expresión algebraica nosotros tenemos los monomios, que son aquellas expresiones que están compuestas solamente por números y letras, pero no hay ninguna otra operación. Como por ejemplo el 6 a cubo. El 6 a cubo es un monomio porque solamente tiene un término. También tenemos los binomios, que los binomios, tal como dice el nombre, bi significa 2. Entonces, si estamos hablando de binomios, estamos hablando que son expresiones compuestas exactamente, en el fondo, por dos términos. Y estos términos van a estar separados en el fondo por alguna operación. En este caso, la operación por la cual van a estar separados los términos puede ser una adición o una sustracción. Por ejemplo, el a más 2 es un binomio, ya que está el a, que es un término, y el 2 es otro término. Acuérdense que una expresión o un término algebraico es un número con una letra, puede ser solo un número o puede ser solo una letra. Entonces ahí tendríamos un binomio. Ya cuando tenemos más de 2, existe un nombre en particular para tres términos, que son los trinomios, que sería la expresión que está acá, que sería el 4x más 2 menos y, eso sería un trinomio porque está compuesto por tres términos, pero normalmente de 3 hacia arriba ya se denominan polinomios, es decir, muchos términos, separados siempre por adiciones o sustracciones. Entonces, de acuerdo a cómo sean las expresiones algebraicas, hay formas de multiplicarlas. Se me perdió el lápiz acá, no sé cómo recuperarlo. ¿Por qué no puedo rayar? Creo que está el profesor Elías por aquí, ¿o no? Sí, sí, aquí No me estoy, sale el Bárbara. lápiz. ¿Cómo puedo hacerlo? Menú inferior, que es el menú de herramientas. Menú inferior. ¿Ya? Se tiene que desplegar hacia arriba, ese que está habitualmente oculto. Y en Claro. el sector derecho dice como rayar, utilizar pizarra, ¿no? No, no ¿O me quieres aparece. rayar sobre el PowerPoint propiamente tal? Claro, quiero rayar sobre el PowerPoint. Ya. No, entonces tendrías que ocupar el que te provee Zoom, que está en esa zona. Claro, antes me aparecía, pero ahora no me aparece. Ya, yo no puedo ver tu panel de control en la pantalla, así que no te sabría decir. Ahora, si me aguardas un minuto, yo puedo loguearme en otra cuenta y ver cómo se hace. Y a ver. En lugar de... Ya, entonces les estaba explicando lo que son en el fondo los términos algebraicos, que son expresiones algebraicas, y íbamos a ver la multiplicación. Entonces, cuando yo tengo monomio por monomio, es decir, un término por otro término, se multiplican los coeficientes numéricos, los coeficientes son los números, y además los factores literales que serían las letras, siempre recordando las propiedades de potencia. Acuérdense que cuando las potencias tienen la misma base y distinto exponente y se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, si nosotros vemos en el primer ejemplo, se multiplicó el 2 por 3, que dio 6, y el a cuadrado por a quedaría a cubo, porque tendría que sumar el 2 del a cuadrado, y el a sabemos que tiene exponente 1 cuando no se ve, entonces sumamos el 2 más 1 y daría 3. En el caso de monomio por polinomio, se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio aplicando propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Y acá les voy a compartir en el fondo para hacerlo. Si yo tengo, por ejemplo, el 3m, que se multiplica por 4x más 2 menos y, debo multiplicar en el fondo
el 3m por el 4x, el 3m por el 2 y el 3m por el menos i. ¿Cómo va a quedar esto una vez que nosotros lo hagamos? Si multiplico el 3m por el 4x, multiplico primero 3 por 4, quedaría 12. M por x, simplemente yo escribo mx, porque no puedo aplicar propiedad de potencias cuando las bases son distintas. Ahora mantengo el signo que viene, que sería más, porque más por más es positivo. Multiplico el 3 por el 2, quedaría 6. Y mantengo el m. Luego escribo menos, porque tendría 1 positivo por 1 negativo, me va a dar 1 negativo. Multiplico 3 por 1, porque acá sabemos que en el fondo si no aparece nada hay un 1, entonces quedaría 3. Y m por i, mi. Entonces, ahí tenemos la aplicación de la propiedad distributiva para la multiplicación de un monomio por un polinomio. Ahora, si nosotros volvemos, vamos a tener finalmente que multiplicar polinomio por polinomio, que en este caso es una multiplicación de dos binomios, y hay que aplicar propiedad distributiva con cada uno de los términos, y después reducir términos semejantes si es necesario. Veamos cómo quedaría este ejercicio al desarrollarlo. El ejercicio dice que hay que multiplicar en el fondo, y acá se me volvió a desaparecer el lápiz. Ya, el ejercicio dice multiplicar a más 2 por 3b más c. ¿Cómo se aplica la propiedad distributiva cuando yo en el fondo tengo dos binomios o polinomios? Simplemente multiplicar todos con todos. ¿Qué quiere decir esto? El a multiplica al 3b, el a multiplica al c, el 2 multiplica al 3b y el 2 multiplica al c. Entonces, vamos a resolver por separado cada uno. Vamos a tener a por 3b, vamos a tener 3ab. Después tengo a por más c, que va a quedar ac. Después tenemos 2 positivo por 3b positivo, va a dar 6b. Y finalmente, 2 por c, sabemos que acá, y lo voy a escribir acá abajo, va a quedar 2c. Luego, yo tengo que fijarme si es que existe algún término semejante. Los términos son semejantes cuando están compuestos exactamente por las mismas letras. En este caso, no existen términos semejantes porque tengo AB, AC, B y C, y no hay ninguno que compartan exactamente las mismas letras. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, acá 2AB, lo hubiese podido juntar con el 3AB de acá y finalmente tendría 5AB. Pero como no ocurre eso, yo no los puedo juntar. Eso es con respecto a la multiplicación de expresiones algebraicas. Acá hay algunos ejemplos. Veamos cómo se debería resolver esto. Si yo multiplico el b por el x, sé que eso va a dar bx. Después, b por más 6, vamos a tener 6b. Y ahí, si no tengo términos semejantes, no se reduce. Simplemente queda expresado así el resultado. Luego, en la otra, tenemos una expresión que está compuesta por dos multiplicaciones. Entonces tengo que resolver cada una por separado. Primero, voy a resolver la parte del 3x por el 4x cuadrado menos 5. Si yo veo el 3x por el 4x cuadrado, multiplico primero 3 por 4, quedaría 12. Luego, multiplico el x por el x al cuadrado. Como son potencias, se mantiene la base, que sería el x, y se suman los exponentes, que sería 2 más 1, 3. Entonces, en este caso,
nosotros tendríamos que escribir x elevado a 3. Luego, multiplico el 3x por el menos 5. En este caso, 3 por menos 5 sabemos que da menos 15 y mantengo el x. Eso es el resultado de la primera multiplicación. Luego, vemos que el ejercicio tiene un menos. Y acá es súper importante cuando hay un menos adelante de una multiplicación. Siempre que haya un menos, yo escribo el menos y abro paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos siempre va a cambiar los signos de las expresiones que vengan a continuación. Entonces, en el paréntesis, yo voy a resolver la multiplicación del 2x por el x más 6. Multiplico ahora 2x por x, eso va a dar 2x al cuadrado. Luego multiplico el 12x por 6 y eso va a dar más 12x. Ahora que tengo esa expresión, tengo que en el fondo ver qué pasó con ese menos delante del paréntesis. ¿Y qué va a hacer ese menos? Va a cambiar el signo del 2x cuadrado y el signo del 12x. Entonces, eso va a ser igual, y lo voy a escribir acá abajo, a lo siguiente. Vamos a tener 12x al cuadrado, voy a repetir lo que ya tenía escrito antes, 12x al cubo, disculpen, menos 15x, y ahora, como el 2x cuadrado estaba positivo, va a quedar negativo. Y el 12x, como también estaba positivo, va a quedar negativo. Si el 12x hubiese tenido un signo menos, con el menos de adelante hubiese quedado positivo. Entonces, eso significa que el menos, adelante de un paréntesis, siempre cambia signo. Lo positivo lo transforma en negativo y lo negativo en positivo. Ahora que yo ya reduje entonces la expresión, tengo que ver si existen términos semejantes. En este caso, ustedes me pueden decir, profesora, son todos semejantes, pero no todos son semejantes. Porque aun cuando todos tienen la x, el x elevado a 3 significa que yo tengo en el fondo triple x, y el x elevado a 2 significa que tengo x y x. Cuando yo tengo en el fondo x y x, no es lo mismo que tener una x sola. Así que no son términos semejantes en ese caso. En este caso, los únicos términos semejantes sería el menos 15x con el menos 12x porque comparten exactamente la misma letra y con el mismo exponente. Entonces, al reducir esta expresión, quedaría lo siguiente. 12x cubo, que es lo que ya teníamos. Y ahora voy a juntar el menos 15x con el menos 12x. Como ambos son negativos, se suman, así que eso daría menos 27x. Y mantengo el menos 2x cuadrado porque no se juntaba, no se reducía con nadie. Ahí quedaría expresada la multiplicación y el desarrollo del ejercicio completamente. Entonces, el resultado sería 12x cubo menos 27x menos 2x cuadrado. Si les queda con un orden diferente, pero están los signos correspondientes, igual está bien, ¿sí? Veamos finalmente el otro, que es una multiplicación de dos binomios. Acá vimos que se multiplicaban todos con todos, por lo tanto yo voy a partir con el A. El A va a multiplicar al 2A y vamos a ver que va a dar en el fondo 2 y A por A sabemos que es A cuadrado. Entonces va a quedar 2A cuadrado. Luego el A va a multiplicar al menos 7, así que va a quedar menos 7A. Y ahora que ya en el fondo multipliqué el A con todos los otros términos, voy a multiplicar con el 10. 10 por 2A, multiplico entonces 10 por 2, quedaría 20, y mantengo el A. Y luego 10 por menos 7, sabemos que es menos 70. Y ahora reduzco términos semejantes. En este caso, los términos semejantes serían menos 7A y 20A porque tienen la misma letra. Entonces, todo lo demás se repite. Va a quedar 2A cuadrado y acá vamos a tener menos 7 más 20, como tienen signos diferentes, se tienen que restar, y va a dar 13 la resta, y se mantiene el signo del número mayor, que en este caso el mayor es el 20 y es positivo, así que va a quedar más 13A.
y finalmente se repite el menos 70. Entonces simplemente lo que yo hice en esta parte fue juntar el menos 7a con el más 20a, que dio como resultado el 13a. Y ahí está la expresión con la reducción de términos semejantes. Y ahí, ese sería en el fondo el desarrollo correcto de este ejercicio. Lo importante es que ustedes en la guía deben hacer el desarrollo, es decir, debe estar incluida esta parte en el ejercicio y además reducir los términos semejantes. En algunos casos de algunas guías que yo vi que había recibido, me di cuenta que solamente llegaban al resultado final. La idea es que sí o sí va el desarrollo porque es parte en el fondo de la corrección y se considera en el puntaje. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con la multiplicación de expresiones algebraicas? Yo ¿Quién he me estado dijo? muy... El Tomás. Ya Tomás, dime nomás. En la actividad 1 de la actividad 1 de esto, de lo mismo que nos está pasando, la número 5 no la entendí. ¿Me podría explicar ese ejercicio en concreto? Ya, voy a abrir la guía y te voy a explicar. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda respecto a los ejercicios que acabo de desarrollar? Yo, ¿Qué duda tiene? que lo que acabo de explicar no lo logré entender bien porque me acabo de unir a la clase. Ah, se acaba de unir a la clase. Chuta. Ya. Voy a responder la duda del Tomás y ahí vuelvo a reiterar en el fondo toda la explicación que hice, ¿ya? Acá creo que ahora estoy compartiendo la guía, así que vamos a ver el ejercicio que tiene duda el Tomás. ¿Cuál era el 5? Sí. El de 4x por m más Ya. n En este por... caso, este ejercicio se parece al segundo que nosotros acabamos de hacer. En este caso, tendrías que multiplicar el 4x por el m, que te daría 4xm, después el 4x por el n, que en el fondo sería lo mismo que te acabo de decir al principio, pero con una n. Después, por separado, tendrías que poner un más y realizar la otra expresión. En este caso, como es un más, no es necesario colocar paréntesis porque el más no va a cambiar ningún signo. Entonces, simplemente puedes resolver directo el 2x por el m y después el 2x por el 3x. Y ahí te va a quedar algún término que van a ser semejantes. De hecho, los semejantes va a ser el 4xm que te va a quedar y el 2xm, que tú los vas a poder sumar. Y ahí finalmente, si no te quedan términos semejantes, está completo el ejercicio. ¿Te quedó claro, Tomás? Sí, profesora, ese ejercicio me está complicando mucho. Gracias. Ya, súper. Ya, para la chica que me estaba preguntando que recién se unió, vamos a reiterar entonces la explicación. Al principio teníamos la multiplicación de un monomio por un binomio, es decir, un término por dos términos. ¿Qué hicimos? El monomio se multiplica por cada uno de los términos, es decir, multipliqué el b por el x, que dio bx, y después multipliqué el b por el 6, que dio 6b. Como ya me hice la multiplicación completa de todos los términos y no existen términos con las mismas letras, no se puede reducir y esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué no tienen las mismas letras? Porque uno tiene una b con una x y el otro solo un b. Si este fuese 6bx, ahí yo sí los podría sumar. En el siguiente ejercicio, lo que hicimos fue hacer lo mismo que al principio, pero acá hay la combinación de dos ejercicios en el fondo. Primero multiplicamos el 3x por el 4x cuadrado y aplicamos propiedad de potencias, es decir, potencias de igual base, que en este caso la base es el x, se mantiene la base y los exponentes se suman. Acá cuando no aparece ningún exponente sabemos que va un 1, entonces sumo 1 más 2, que dio x cubo. Y después multiplicamos el 3x por el menos 5, que fue lo mismo que decir 3 por 5 menos 15, y se mantiene el x. Y desarrollamos la segunda parte del ejercicio, que en este caso yo les dije que siempre que aparezca un menos adelante de una multiplicación de expresiones algebraicas, la idea es que usted haga un paréntesis porque el menos va a cambiar signo.
Entonces multiplicamos el 2x por x, que dio 2x cuadrado, y después el 2x por 6, que nos dio 12x. Acuérdense siempre que se multiplican los números con los números y las letras con las letras. Después, el paso siguiente a este ejercicio fue que como hay un menos delante de un paréntesis, se cambian todos los signos, es decir, lo positivo se transforma en negativo y lo negativo en positivo. El 2x cuadrado, como no tiene ningún signo acá adelante, es lo mismo que decir más 2x cuadrado. Por lo tanto, cuando yo lo escribo en la siguiente línea, va a quedar negativo. Y el 12x también va a quedar negativo producto del cambio de signo que hay acá. En el fondo, ¿por qué existe el cambio de signo? Porque cuando aparece un menos, hay una multiplicación de un menos 1 por algo. Acuérdense que el 1 normalmente se ve como invisible en estos ejercicios. Entonces, en el fondo es multiplicar menos 1 por algo, y ustedes saben que siempre que se multiplica algo por 1, es ese mismo algo, entonces por eso solamente se cambia el signo. Y finalmente lo que hicimos nuevamente fue reducir expresiones algebraicas, que en este caso los términos semejantes eran aquellos que tenían la x con el exponente 1, que fue menos 15 y menos 12, que nos dio menos 27x. Y los demás se repiten. Finalmente, en el último, fue la multiplicación de dos binomios, en donde se multiplica término a término, es decir, el a lo multiplicó por el 2a, que nos dio 2a cuadrado, después el a por el menos 7, que nos dio menos 7a, y luego paso al otro término, que sería el 10, que 10 por 2a dio 20a, y 10 por menos 7, menos 70. Y en el ejercicio quedan dos términos semejantes, que son el menos 7a con el más 20a, que si nosotros resolvemos esa operación nos daría 13a positivo. ¿Hay alguna duda respecto a eso? La idea es que lo entiendan súper bien, porque todos los ejercicios de la guía prácticamente es con multiplicación de expresiones algebraicas, incluso los productos notables, que si bien pueden tener una regla para resolverlos, la multiplicación de expresiones algebraicas, como vamos a ver ahora, es la base en el fondo para poder encontrar esa regla. ¿Existe alguna duda, chicos? Yo, sí, profe, Díganme. que ahí cuando hice la segunda está 2x elevado a 3 y después está 2x elevado a 2. ¿Y eso por qué no se resuelven si las dos son con x y están elevadas a un número? Ah, porque como que para ti tiene la misma letra, entonces deberías juntarlo, ¿cierto? Ya, Sí. ¿por qué no? Porque ese x al cubo significa lo siguiente. Si yo escribo 12x al cubo, es lo mismo si escribiese 12xxx. Entonces, si nosotros ahí vemos, ese tiene 3x y los demás tienen 1 o 2. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo decir 12xxx que decir 12x. Como no es lo mismo, no los puedo juntar. Entonces, acá el exponente sí importa. Sí importa que si yo tengo 12x al cubo o 12x al cuadrado, no los voy a poder juntar porque la base no va a ser la misma. No sé si te pude aclarar ahí la duda. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Entonces ahí tienen que Profesora. considerar el exponente. ¿Qué pasa, Tomás? Entonces, si dice 12 al cubo y una x, ahí se podría... O sea, por ejemplo, si yo tuviese todo con x al cubo, yo podría sumar todo y restar todo. Ya, pero estoy diciendo, si la x no tuviera el al cubo y al cubo lo tuviese el 12. ¿Entiendes eso? Lo que Si digo? fuese 12x, o sea, 12 elevado a 3, Sí. Y en ese caso tendrías la que x... resolver la potencia del 12 elevado a 3, porque tú sabes que es un número, que es multiplicar 12 y por de- 12 por 12. Y ahí podríamos sumar la x que está sola al 15 y al 12. Exacto, sí, porque ahí tendría la misma letra. Ya, eso era. ¿Alguna otra duda? ¿Habla ahora o calle para siempre? Hasta ahora no. ¿No? Ya, seguimos. Igual lo vamos a ir ejercitando en los productos notables porque se van a dar cuenta que es lo mismo. El primer producto notable es el cuadrado de binomio. ¿Qué significa el cuadrado del binomio? Es tal como indica el nombre, es el binomio elevado a 2, porque cuando nosotros hablamos de una potencia cuyo exponente es 2, hablamos de elevar al cuadrado.
¿Y por qué se llama elevar al cuadrado? Precisamente porque viene del área de un cuadrado. Entonces, precisamente el nombre nos indica lo que hay que hacer y cómo es el producto notable en sí. La idea es que ustedes en la guía identifiquen cuál es el producto notable y en base a la identificación puedan resolver. Entonces, siempre un cuadrado de binomio se va a ver de la siguiente forma, como dos términos sumando o restando y elevado a 2. Si no existe el paréntesis, no es un cuadrado de binomio. ¿Cómo se resuelve el cuadrado del binomio? Y acá normalmente uno se aprende la regla y la recita muchas veces para poder acordarse, y se recita de la siguiente forma. Esto es lo que en el fondo en su cabeza debería estar. El primero al cuadrado más o menos, según el signo, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso en el fondo es lo que usted se tiene que aprender y es la regla para resolver cualquier cuadrado de binomio. En este caso, si nosotros vemos el ejemplo, tiene un signo menos, así que el único signo que cambia es el signo que va al medio, que es de la multiplicación de 2 veces el primero por el segundo. Entonces, si desarrollamos este producto notable, va a ser el primer término al cuadrado. El primer término es x, así que acá x va a quedar al cuadrado, que es x elevado a 2. Luego sería menos, por el signo que está aquí, 2 veces, que es el exponente, 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, ahí, y lo voy a dejar explícito que es una multiplicación, va a ser 2 por el primer término, que es x, por el segundo término, que es 3. Más, y el otro término siempre va a ser positivo, el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3, así que va a quedar 3 elevado a 2. Y ahora desarrollamos lo que se puede resolver. En el caso del primer término, que es x al cuadrado, queda igual, y desarrollo la multiplicación. 2 por x, 2x, y 2x por 3, 6x, y aquí me faltó el menos. Y finalmente queda 3 elevado a 2, que es lo mismo que decir 3 por 3, que es 9. Y ahí está resuelto el cuadrado de binomio. Y esa sería la respuesta de ese cuadrado. Eso es exactamente lo mismo que resolver lo siguiente. Y les voy a hacer el otro para que en el fondo se den cuenta que la multiplicación de expresiones es lo fundamental. Eso que está ahí, que es el cuadrado del binomio, si yo no me sé la regla, puedo simplemente multiplicar x menos 3 por x menos 3, porque ustedes saben que las potencias indican la cantidad de veces que se multiplica la base. Entonces, si la potencia es 2, se multiplica 2 veces lo que está en la base. Y nosotros vimos que la multiplicación de los binomios era término a término, es decir, x por x, x al cuadrado, x por menos 3, menos 3x, después menos 3 por x, menos 3x de nuevo, y menos 3 por menos 3, sabemos que menos por menos es más, y 3 por 3, 9. Y acá reduzco términos semejantes, va a quedar el x al cuadrado, voy a tener menos 3x, se van a sumar y va a dar menos 6x más 9. Entonces, estos ejercicios yo lo puedo desarrollar de dos maneras, o mediante la multiplicación de expresiones de dos binomios, como lo vimos también en el caso anterior, o aplicando la regla del cuadrado del binomio, que como les dije era el primer término al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Si usted se aprende esa regla dicha de la misma forma en que lo acabo de decir yo, probablemente los ejercicios le van a salir bien. Veamos el último caso, porque acá esta es una combinación de números y letras juntos, entonces es importante que vean cómo se aplica la regla cuando tengo un término compuesto por números y letras. Sabemos que la regla entonces dice el primer término al cuadrado. En este caso, el primer término es 3x completo. Entonces, el 3x, y lo voy a hacer con paréntesis, es el que se eleva al cuadrado. Luego viene el signo menos, por el signo que tiene la expresión. Si esto fuese más, yo pongo un más. 2 veces, y acá nuevamente, 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Es decir, ahí va a quedar ahora 2i
elevado a 2. Y ahora desarrollamos. ¿Cómo va a quedar el desarrollo de esto? Va a quedar de la siguiente manera. Si yo tengo 3x elevado a 2, el 2 como exponente va a elevar al 3 y va a elevar a la x. Entonces, 3 elevado a 2 da 9 y x elevado a 2 da x al cuadrado. Luego mantengo el signo menos y va a ser 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12 y va a quedar xy. Y finalmente elevo el 2 al cuadrado, queda 4, y el i va a quedar elevado a 2. Acuérdense que en este caso el número y la letra se tienen que elevar al exponente que se indica. Y ahí va a quedar entonces la expresión completamente. La otra forma sería mediante la multiplicación de esto 2 veces, que sería como el caso que está acá al medio, mediante la multiplicación de expresiones. Siempre el aplicar la regla va a ser mucho más rápido que hacer la multiplicación de expresiones, por eso es importante que se la aprenda. ¿Alguna duda con el cuadrado de binomio? No, en el chat tampoco parece. Perdone. Esta es otra duda que tengo. ¿Ya? Resolviéndolo, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero está en fracciones. Es exactamente lo mismo, sería simplemente elevar la fracción. Si, por ejemplo, yo acá pusiese 1/3, ay, discúlpenme, ahí. Si fuese 1/3 de x, en el fondo es el 1/3 el que yo tendría que elevar. Y ustedes saben que una fracción elevado a 2 es elevar el numerador y el denominador. Es decir, en este caso quedaría 1 elevado a 2, que sería 1 en el numerador, y 3 elevado a 2 daría 9. Entonces ahí quedaría 1/9 x cuadrado. Entonces es exactamente lo Ya. mismo, pero con una fracción o con un decimal. Ok, profe. Y en el chat hay alguien que dice de que no entendió el cuadrado de binomio. La Dalet. Que me diga, ¿quién no entendió del cuadrado de binomio? Desactive nomás el micrófono. Si no entendió cómo aplicar la regla, un ejercicio en particular. Dalet, ¿estás por ahí? Te desactivé el micrófono, Dalet, puedes hablar. ¿No? Ya, no entendí cómo desarrollar la regla. La regla, como dice acá, y está escrito también en su guía, es igual al cuadrado del primer término, es decir, el primer término elevado a 2, más o menos, según el signo que aparezca al medio, 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Cuando yo hablo de primer y segundo término, hablo de los términos que están en la expresión original. El primer término en este caso es x, y el segundo término en este caso sería 3. Entonces yo hago el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, acuérdense que ese signo depende del que está al medio, y más, siempre más al final, el segundo término al cuadrado. Y después simplemente desarrollo. En este caso, al medio siempre va a quedar una multiplicación, entonces siempre la voy a tener que desarrollar, que en este caso sería 2 por 3, 6, y se mantiene el x, por eso dio menos 6x, y la potencia que en este caso va a ser 3 elevado a 2, que es lo mismo que 3 por 3. También le expliqué al Tomás qué pasaba en el caso cuando había una fracción, que es exactamente lo mismo, simplemente tienen que recordar las propiedades de potencias con las fracciones, que en este caso cuando una fracción está elevada a una potencia, se eleva el numerador y el denominador, y por eso acá nos dio 1/9. Obviamente, acá el término del medio, si está en la expresión, está malo, porque el primer término en este caso era 1/3. Entonces ahí yo tendría que resolver con el 1/3,
y si nosotros lo realizamos, tendríamos que multiplicar el 2 por el 1, quedaría 2, el 2 por el 2 quedaría 4, y abajo el denominador simplemente quedaría 3 porque no hay otra fracción, entonces quedaría 4/3 xy. Y finalmente acá en el fondo yo les dije que siempre que hay un número y una letra como término completo, tengo que elevar el número, que sería 2 elevado a 2, que es 4, y la letra, que sería y al cuadrado. Entonces ahí queda la aplicación del cuadrado de binomio. Además, chicos, es importante que también aprendan a utilizar los recursos que ya existen en la internet. Si usted pone en YouTube cuadrado de binomio, le van a salir al menos 1000 videos explicando el cuadrado de binomio. Entonces, si no me entendieron a mí, igual pueden ver los videos de otros profesores que también están relacionados a los productos notables. Y este es un producto notable ultra mega conocido, entonces van a encontrar muchos videos asociados y muchos ejercicios resueltos también. ¿Alguna otra duda ahora con el cuadrado de binomio? Recuerden que todo esto va a ir a YouTube, así que lo van a poder ver muchas veces. ¿Dónde? Yo les voy a ¿En qué compartir canal? después el link del video a sus profesores. Ya, ok. Veamos ahora el cubo de binomio. Como dice el nombre, cubo de binomio viene entonces de un cubo, y el cubo, como está en 3 dimensiones, quiere decir que el binomio va a estar elevado a 3. Y el cubo de binomio también tiene una regla, que es la que aparece acá según el signo más o el signo menos. Esta regla es mucho más difícil decirla con palabras. Por eso normalmente uno se aprende la forma en cómo se escribe la regla. ¿Cómo en el fondo uno se aprende esa forma? Y acá vamos a hacerlo a manito. Vamos a borrar esto. Qué angustia me genera volver a ver esas fórmulas, Dios mío. De verdad. En la vida más no sirve para nada. Por eso, ¿a quién le pasa esa hueá tan complicada? Vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. Ya. ¿Cómo yo me aprendo la regla del cubo de binomio? Tengo el a más b al cubo. Y digo lo siguiente. Primero va a ir el primer término al cubo. Es lo mismo que el cuadrado binomio, solo que acá va a estar elevado a 3. Luego va a ir más, porque siempre que este sea positivo, todos los términos van a ser positivos. Y voy a escribir el a, pero ahora con un 2. Es decir, ahora el primer término se eleva a 2. Después, en el otro término, el a va a estar elevado a 1. Y finalmente, en el último término no va a aparecer porque el a va a estar elevado a 0, es decir, va a ser 1. Y el 1 normalmente no se escribe. Luego, vamos a escribir la otra parte. En este caso, el a al cubo va a seguir solito, pero acá va a aparecer un b, que es el segundo término, elevado a 1. Y en el otro término va a ser el b elevado a 2. Para finalmente terminar con un b elevado a 3. Si ustedes se fijan, en el caso del a, que es el primer término, se baja el exponente, y en el caso del b, va subiendo de exponente. ¿Y cuál va a ser el coeficiente que siempre se pone? Son los coeficientes correspondientes al triángulo de Pascal. No sé si ustedes alguna vez han visto el triángulo de Pascal, pero el triángulo de Pascal indica que parto con un 1, luego escribo un 1 y un 1, y los términos de al medio se van a componer a partir de la suma. Es decir, escribo un 1, sumo 1 más 1 que va a dar 2, y luego escribo otro 1. Si quiero hacer otra base más del triángulo de Pascal, escribo un 1, 1 más 2 va a ser 3, después 2 más 1 va a ser 3, y termino con un 1. Así yo puedo ir generando diferentes pisos del triángulo de Pascal, y el que se ocupa para el cubo de binomio es este término. Y el de arriba, si ustedes se fijan, son los coeficientes del cuadrado de binomio. Siempre va a ir un 1 en la primera parte, un 2 al medio que se multiplica por los otros términos, y un 1 al final. En este caso, este es del
cuadrado de binomio, es decir, elevado a 2, y este es del cubo de binomio elevado a 3. Si yo siguiese haciendo el triángulo de Pascal, podría tener el binomio elevado a 4, los coeficientes que acompañarían al binomio elevado a 4, y así sucesivamente. Entonces, con esos coeficientes, yo completo la fórmula que sería 1, 3, 3 y 1. Entonces después simplemente tengo que reemplazar según corresponda el A y el B. Y así desarrollo el cubo de binomio. En el caso de que hay un menos, acá, los signos que cambian se intercalan, es decir, parto con positivo, después negativo, positivo y negativo. Entonces lo único que cambia va a ser el signo de esos dos términos. Entonces, teniendo eso en mente, no sé si alguien tiene una duda de cómo se escribía la fórmula. Creo que no. Vamos a resolver entonces los ejemplos que teníamos. Tenemos acá entonces escrita la fórmula, que ya habíamos visto cómo era una forma fácil de recordarla, y ahora reemplazamos los términos. Tengo el primer término es x y el segundo término es 3. Por lo tanto, el primer término se eleva a 3, que en este caso quedaría x al cubo. Luego, más, porque tenemos positivo, entonces todos los términos van a ser positivos. Vamos a tener 3 veces que se multiplica el primer término elevado a 2, entonces va a ser x elevado a 2, por el segundo término elevado a nada, que va a ser por 3. Más 3 veces de nuevo, porque es parte de la fórmula, el primer término, que es x, por el segundo término elevado a 2, que va a ser 3 elevado a 2, más el segundo término al cubo, que va a ser 3 elevado a 3. Y ahora resuelvo. Primero va a quedar el x al cubo igual, porque no tengo nada que resolver, más, y ahora resuelvo lo que está en esta parte. Multiplico los números primero. 3 por 1, que acá sabemos que hay un 1, 3, y 3 por 3, 9, y mantengo las letras que sería x al cuadrado. Más, multiplico ahora 3 por el 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 sabemos que es 9, y 9 por 3, 27. Y mantengo la letra. Más, y ahora resuelvo el 3 elevado a 3, que es 3 por 3 por 3, que es 27. Y acá, como no existen términos semejantes, está resuelto el ejercicio. Veamos qué pasa con el otro caso, cuando en el fondo tengo un número y una letra como parte de un término. Primero sería el primer término, que acá lo vamos a hacer en paréntesis, 2x elevado a 3, menos, porque acá cambia el segundo término, 3 veces el primer término elevado a 2, así que acá nuevamente se hace 2x al cuadrado, por el segundo término, que es 3y, más, acuérdense que en este caso los signos se intercalan, va a quedar 3 veces el primer término, que es 2x, por el segundo término elevado a 2. 3y elevado a 2. Menos el último término, que sería el segundo término, elevado a 3. Así que aquí quedaría 3y elevado a 3. Ahora resolvemos y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer acá abajo. El 2x elevado a 3 significa que elevo el 2 a la potencia al exponente 3 y el x al exponente 3. 2 elevado a 3 sabemos que es 8 porque es 2 por 2 por 2. Y x elevado a 3 va a ser x al cubo. Así que queda 8x al cubo. Menos, multiplico ahora, y acá voy a tener que desarrollar esa potencia, así que todavía no voy a hacer la multiplicación para que no se enreden. Va a quedar 3 por 2x elevado a 2 va a ser lo mismo que 4
2x al cuadrado, y ahí va a quedar multiplicado por el 3i. No importa si hacen más pasos, la idea es que no se salten si aún no lo dominan. El otro término va a ser 3 por 2x por el resultado del 3i elevado a 2, que en este caso va a ser 3 elevado a 2, que es 9, y el i elevado a 2 es i al cuadrado. Menos, ahora el 3i se eleva a 3, entonces 3 por 3 por 3 es 27, y el i va a quedar elevado al cubo. Entonces va a ser i elevado a 3. Como todavía no hemos resuelto las multiplicaciones del medio, tengo que hacer otro paso más, así que repito de nuevo el 8x al cubo, menos, y ahora multiplicamos. Primero los números, 3 por 4, 12, y 12 por 3, 36, y mantengo las letras. Tengo un x al cuadrado y tengo un i. Luego tengo que escribir más, multiplico nuevamente los números, 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54, y mantengo las letras. En este caso tengo una x y un i cuadrado. Para finalmente escribir el menos 27 i cubo. Y ahí tendríamos entonces resuelto el cuadrado de binomio, donde el resultado es precisamente lo que está en rojo. O sea, siempre si ustedes se fijan al resolver un cubo de binomio, van a quedar 4 términos. Cuando ustedes resuelvan un cuadrado de binomio, van a quedar 3 términos. Si fuese un binomio a la cuarta, van a quedar 5 términos y así sucesivamente. La otra opción de realizar este ejercicio sería multiplicando 3 veces a más b, a más b, a más b. Primero sería desarrollar un cuadrado de binomio, y el resultado del cuadrado de binomio multiplicarlo por el a más b. Eso yo no lo aconsejo porque se tiende a hacer muy largo el ejercicio. Pero de todas formas lo podrían hacer. ¿Alguna duda con el cubo de binomio? En el chat no hay nada. ¿Alguno que quiera hablar, preguntar, algún ejercicio de la guía que todavía no le resulte? ¿No? Yo. Acá vi a alguien que me dijo yo. Benjamín, dime. ¿No? ¿Quién me dijo yo? Yo. Que me hable, ¿cómo se llama? No lo encuentro. Jaciel. Jaciel, hola. Dime, Buenas. ¿qué duda tienes? No logré entender muy bien lo del cubo. ¿Pero qué pasa? Eso que está explicando. ¿En qué relación del cubo no entiendes? ¿La La fórmula? ¿Cómo la fórmula. reemplazar? ¿Qué es lo que específicamente no entiendes? La fórmula negativa, por así decirlo, ¿Ya? esa no la entiendo. Lo único que cambia en relación a la positiva es que los signos que van a estar en el segundo y en el cuarto término. Nada más. Lo demás es igual. Es decir, el primer término queda elevado a 3, se va a poner el menos, igual, sin importar los números de la expresión, va a ir siempre un 3, tal como se muestra en el ejemplo. Después, el primer término, por eso aparece A y A, que sería en este caso 2x elevado a 2, por el segundo término. Después va a cambiar a signo más, por eso yo les digo que los signos van intercalados, y siempre van a ir intercalados de esa forma. Va a aparecer el 3 nuevamente por el primer término, por el segundo término elevado a 2, y después siempre va a aparecer un menos al final de el segundo término elevado a 3. Y lo demás ya es multiplicación y aplicación de propiedades de potencia, nada más. No sé si te respondí con eso o necesitas algo más específico en relación a eso.
No, sí está bien, logré entender más ahora, pero está bien. Ya, la idea es que Ya después logré vuelvas a entender. ver el video y lo hagas en el fondo. Ojalá que estos ejemplos, chiquillos, los vuelvan a hacer ustedes en su cuaderno, en alguna hoja, para que en el fondo sientan que lo aprendieron. Si no les resulta, volver a fijarse en qué se equivocaron y volver a hacerlo. La idea de los productos notables es que si usted no hace muchos ejercicios, nunca se va a acordar de ellos. Nosotros en clases normales, esta guía tendría aproximadamente 50 ejercicios, entonces, precisamente porque es mecánico, es aprenderse la regla y aplicarla. Si usted no hace muchos ejercicios, no lo va a entender. Como les dije, en YouTube existen muchos videos de productos notables, entonces hay muchos ejemplos resueltos y pueden ir buscándolos y resolviendo y practicar más. Veamos ahora, por temas de tiempo igual, porque ya no nos queda mucho, la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, como dice el nombre, es una suma de un binomio multiplicado por una resta, que en el fondo es la diferencia de otro binomio. ¿Y qué dice la regla? Simplemente el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, siempre que yo tenga esa expresión y la identifique, tengo que resolver de esa manera. ¿Cómo va a quedar en este caso? Tengo una diferencia por una suma, da lo mismo, acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, sé que esto es una suma por diferencia, entonces aplico la regla. La regla dice, el primer término, que en este caso el primer término es x, entonces va a quedar x al cuadrado, menos, y siempre menos, el segundo término al cuadrado, que en este caso el segundo término es 5 y va a quedar 5 elevado a 2. Luego desarrollo, va a quedar x al cuadrado igual menos 5 elevado a 2, que en este caso es 25. Entonces ahí estaría resuelto el ejercicio. En el otro caso, al igual que como lo vimos antes, va a tener un cambio por el tener un número y una letra, y no solo ser uno de los dos. Entonces va a quedar el primer término al cuadrado, que en este caso sería 2x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, que en este caso va a ser 3y al cuadrado. Y ahora resuelvo. 2x al cuadrado, yo ya se lo he dicho como 4 veces, sería 2 elevado a 2, que es 4, y x elevado a 2 es x al cuadrado, menos 3 elevado a 2 da 9, y y elevado a 2 sería y al cuadrado. Y ahí estaría resuelta la suma por su diferencia. ¿Cuál sería otra forma de hacer esto? Con la multiplicación de expresiones algebraicas, que es la base para todo. Lo voy a hacer con este acá abajito para que lo vean cómo sería. Y le vamos a cambiar el color. En este caso, si yo no me sé la regla de la suma por su diferencia, porque se me perdió la guía, o porque justo cuando vuelva a clases presenciales voy a tener una prueba y no voy a tener las fórmulas, se hace de la siguiente manera. Multiplico todos con todos, que es lo que vimos al inicio. El x por el x quedaría x al cuadrado. Después, el x por más 5 sería más 5x. Después, menos 5 por x sería menos 5x. Y menos 5 por más 5, sabemos que más por menos es menos. Y 5 por 5, 25. Y luego reduzco términos semejantes. En este caso, quedaría el x al cuadrado, y los términos semejantes sería el más 5x con el menos 5x. Si yo tengo 5 peras, y le quito 5 peras, en realidad no quedo con ninguna pera, entonces estos términos se eliminan. Y ahí quedaría solamente el menos 25. Por eso siempre va a quedar el primer término menos el segundo término al cuadrado. ¿Alguna duda con la suma por su diferencia? ¿No? Ya, parece que no. Continuamos. Producto de binomios con un término común. Esto es muy parecido a la multiplicación de dos binomios. ¿Por qué se llama producto de binomios con un término común?
precisamente porque vamos a tener dos binomios donde uno de los dos términos, ya sea el primero o el segundo, va a ser el mismo. En este caso, el término en común es el x, que sería el primer término. ¿Cómo se realiza la regla? En este caso, es el único producto notable donde la regla no es muy útil para utilizarla, sino que es más útil la multiplicación con expresiones algebraicas. ¿Por qué la regla no es tan útil? Porque precisamente genera errores en los signos muchas veces. Algunos de ustedes, cuando no manejan bien la adición o la sustracción de números enteros, tienden a tener dificultades con los signos cuando quieren aplicar la regla. Les voy a mostrar el primer ejemplo utilizando la regla y el segundo ejemplo realizando la multiplicación de expresiones de dos binomios, para que vean que al final quizás hay uno más fácil que otro dependiendo de su gusto. En el primer caso, la regla dice el primer término al cuadrado, porque dice el x al cuadrado, es decir, el término que tienen en común. Entonces, en este caso, como también tienen en común el x, va a ser x al cuadrado. Luego dice más, y aquí paréntesis, sumar el primer término, o sea, el primer término de la primera expresión que no tienen en común con el otro término, es decir, sumar los dos términos que no son comunes. En este caso sería la suma de menos 5 más 3 por el término que tienen en común, que en este caso es por x, más la multiplicación de los dos términos que no son comunes, que sería la multiplicación, y aquí voy a hacer un paréntesis, de menos 5 por 3. Y ahora resuelvo. Eso sería x al cuadrado menos 5 más 3 sería menos 2, y ahí hay que importante considerar que ese más al final no sirve de nada, por x, y después resuelvo la multiplicación. Menos 5 por 3 sería menos 15, entonces al igual que antes, ese más tampoco afectaría. Y ahí estaría resuelto. A mí no me gusta para nada la regla porque es enredadísima de repente cuando uno la quiere utilizar. Es mejor multiplicar término a término y después reducir expresiones, y me voy a la segura. ¿Cómo sería eso? Multiplico a por a, quedaría a cuadrado, luego sería a por más 4, sería más 4a, luego menos 7 por a sería menos 7a, siempre los números van a ir acompañados del signo que van a tener adelante. Y finalmente va a ser menos 7 por más 4, menos 28. Y ahora reduzco términos semejantes. Va a ser a cuadrado, y los términos semejantes serían más 4 menos 7a, quedaría menos 3a, menos 28, que es lo que repito. Y ahí estaría listo el producto de dos binomios. Entonces, si se dan cuenta, quizá en mi caso, la segunda forma de realizarse para mí es mucho más sencillo, porque aprenderme esta regla es más compleja. No así en la suma por su diferencia o en el cuadrado de binomio, que la regla uno se la puede aprender. Entonces, acá yo les recomiendo que es mucho más fácil la multiplicación de expresiones algebraicas. Si no, simplemente tienen que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la regla con los signos. ¿Ya? ¿Alguna duda con, Profe, con este producto? la segunda forma se puede aplicar en todos los métodos, ¿verdad? Exacto, sí. Por eso yo les dije que la multiplicación de expresiones algebraicas es la base, es lo fundamental para los productos notables. Porque si yo no me sé el producto notable, puedo simplemente hacer todo con multiplicación. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Ya. Esto es lo que entra en la guía 3. Lo fundamental de la guía 3, los otros ejemplos son relacionados y están muy bien explicados y no me han llegado mayores dudas al respecto. Veamos ahora lo de la guía 4, que es como un poco más difícil y que era necesaria la clase de hoy para esto, que es la factorización. ¿Qué es la factorización? Es el proceso inverso de lo que yo acabo de hacer. Cuando yo tengo un producto notable, como los que vimos anteriormente, y lo resuelvo, es decir, obtengo esta expresión que está aquí, en rojo, lo que estoy haciendo yo es desarrollar la multiplicación. ¿Qué me dice la factorización?
es devolverme, es decir, a partir del desarrollo de un producto notable o de una multiplicación, yo ahora quiero escribirlo originalmente como multiplicación. Es decir, esta expresión que yo tengo acá viene del desarrollo de algo. Algo yo multipliqué para obtener esto. Entonces, lo que yo estoy buscando, ¿qué es ese algo que multipliqué? Entonces, factorizar es una expresión que consiste en escribirla como una multiplicación de expresiones algebraicas. Es el proceso inverso. Y la primera factorización que uno ve es la factorización por término en común o por factor común. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en factorizar por el o los factores literales, que son las letras, que tienen en común en cada uno de los términos. Y no solo las letras, sino que también los números. ¿Y cómo yo voy a saber los números que tienen en común? Es el número más grande que divida a todos los números que aparezcan en cada uno de los términos. Si todos los términos no tienen algún número en común que los divida a todos, simplemente no se factoriza por ningún número. Se los voy a ejemplificar porque dicho es súper enredado. Veamos, el primer ejemplo. Fijémonos en los números. Tengo un 2, un 4 y un 6. ¿Qué número, que sea el más grande posible, divide al 2, al 4 y al 6? Sabemos que el 2 se divide solo por 2 y por 1. Sabemos que el 4 se divide por 1, por 2 y por 4. Y sabemos que el 6 se divide por 1, por 2, por 3 y por 6. Si yo me fijo en eso, todos los números tienen en común el 2. Y el 2 es el número más grande que tienen en común, que en el fondo es el mínimo máximo común divisor. Por lo tanto, como todos tienen en común el 2, que es el más grande, factorizo por 2. Es decir, voy a escribir un 2 primero. Y ahora miro las letras que tienen en común y la cantidad más grande de letras que tengan en común. Es decir, tengo una x al cuadrado, que quiere decir xx, y tengo acá una x. ¿Qué es lo que tienen en común? Simplemente tienen en común una sola x, porque este tiene 2, esta tiene 1 y 1. Si todos tuviesen 2, yo podría escribir x al cuadrado. Pero acá solo la única que tiene 2x es ese término. Entonces no lo puedo factorizar por x al cuadrado, sino que solamente por una x. Luego voy a la siguiente letra, la i. Esta expresión tiene una i, esta también, y esta tiene un i cuadrado. Por lo tanto, todos al menos tienen una i. Y luego veo que acá este tiene un z y un z, pero la primera no tiene z. Entonces z no es un término en común. Por lo tanto, no puedo factorizar por z. Así que solamente factorizo por 2xy. Como yo ya encontré el factor común, es decir, todos están compuestos por algún 2xy, multiplico ahora por lo que me falta para completar cada término. Es decir, el 2, ¿por qué número multipliqué para que fuese 2? Por un 1. El x lo multiplico por el mismo x, o sea, por un 1, para que sea x, y el y por un 1. Es decir, el primer término simplemente ahí sería un 1, para que me quede acá. Luego, el 2 se multiplica por 2 para que sea 4. El x se multiplica por x para que sea x al cuadrado, porque acá tenía xx, si yo saqué una, me queda una. Luego, el y simplemente sería, ya lo saqué, entonces no queda nada, y lo que quedó acá sería un z. Luego, menos, el 2 se multiplica por 3 para que dé 6. Como ya saqué acá el x, acá no va a quedar nada. Saqué un i, entonces como acá tenía 2i, porque tenía i, va a quedar una i en esta parte, y va a quedar el z porque el z no fue factor común. Y ahí va a estar factorizada la expresión. ¿Cómo yo puedo saber si el ejercicio lo hice bien? Ustedes tienen la posibilidad de saber si los ejercicios los desarrollaron bien o no. ¿Cómo? Haciendo el proceso inverso, es decir, teniendo que multiplicar expresiones algebraicas. ¿Cómo sería eso? Vamos a corroborar que lo que hicimos estaba bien. Ah.
Vamos a ver, teníamos que el factor común era 2xy, y eso se multiplicaba por un 1 más un 2xz más un 3 y z, si no me equivoco. Vamos a verificarlo al tiro. Este era un menos, si no me equivoco. Ese era un menos. Me pasa que cuando uso la goma, después no puedo encontrar el lápiz de nuevo. Pero veamos si funciona. Ahí sí. Menos. Eso era nuestra factorización. Y yo quiero saber si está bien. ¿Qué hago para saber si está bien? Multiplico. 2xy por 1 va a ser 2xy más 2xy por 2xz va a ser 2 por 2, 4, x por x, x elevado a 2, va a quedar el y va a quedar el z, menos 2 por 3 va a ser 6, va a quedar el x, va a quedar el y al cuadrado porque se multiplica y por y va a quedar el z. Si yo veo esta expresión, va a ser exactamente la misma que la que nosotros teníamos como ejercicio inicial, que es lo que teníamos acá. Entonces yo puedo, en el fondo, corroborar que multiplicando esa expresión puedo obtener la primera, y así saber que está bien hecho el ejercicio. Veamos el segundo. El segundo tiene un 5 y tiene un 10. Al 5 lo divide el 5 y el 1, y el 10 lo divide el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Cuál es el más grande que tienen en común? Ah, el 5, que lo puse en otro lado. Acá. Después veo las letras. Este tiene a al cuadrado y este también tiene a al cuadrado. Entonces, como ambos tienen a al cuadrado, ese es el factor común. A elevado a 2. Luego, este tiene b al cuadrado, que es lo mismo que bb, y este tiene una b. Entonces, solamente tienen en común una. Y después tiene una c y una c. Por lo tanto, puedo factorizar por c. Escribo ahora por, y abro paréntesis, y ahora completo con lo que me falta. El 5 se multiplicó por 5, entonces, por 1 para que me diera 5, entonces escribo un 1. El a al cuadrado está acá, entonces está completo. Después tengo un b, y acá tenía b al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedó? Una b elevado a 1, y acá tengo un c y un c, así que no quedó nada. Luego va a ser menos, el 5 se multiplicó por 2 para que diera 10. El a al cuadrado que tenemos acá también está acá. Tenemos el b y tenemos el c. Entonces no quedó ninguna letra pendiente. Y ahí estaría la factorización por factor común. Después, si yo multiplico término a término, podría corroborar que está bien hecho. Obviamente en la guía no es necesario que corroboren que esté bien hecho. La idea es que usted lo haga para sí mismo. ¿Alguna duda con el factor común? Me dice acá la Catalina Vera, profe, ¿puede explicar la letra A de la actividad 1 de la guía 4? Vamos a ver la guía. Acá, es exactamente lo mismo que estábamos haciendo ahora. En el fondo, tienen que ver cuáles son los factores comunes de todos los términos que aquí tenemos. En el primer caso, si nosotros nos fijamos, aparece un 7, un 8 y un 10. Al 7 lo divide el 1 y el 7. Al 8 lo divide el 1, el 2, el 4 y el 8. Y al 10 lo divide el 1, el 2 y el 5 y el 10. Si nos fijamos, solamente tienen en común el 1. Así que el 1 sería el factor común en los números. Como es un 1, yo puedo no escribirlo, así que puedo poner un 1 como puedo omitirlo. En este caso, si ustedes quieren, pueden escribir acá en el fondo un 1. Luego, veo las letras. Este tiene un B, este tiene 3B en el fondo que sería B, 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 y el otro tiene 2B que sería BB. Como
todas tienen al menos una b, el factor común acá debería ser b. Entonces, veamos y vamos a resolver el primer ejercicio para que me entiendan a qué me refería. Y lo vamos a hacer en la pantalla blanca. Ay, ¿qué pasó? Ya, acá está. Teníamos el ejercicio que era 7b menos 8b cubo más 10b cuadrado. Y eso es lo que queremos factorizar. Voy a hacerlo acá abajo. Como les dije, el factor común en los números es el 1 porque es el único que divide a todos y es el más grande que los divide. Luego, nosotros vimos que esto, y lo voy a hacer con otro color acá, bb a la 3 es lo mismo que escribir eso, y elevado a 2 es lo mismo que escribir eso. Por lo tanto, el único que van a tener en común va a ser una b, porque este solamente tenía 1. Luego, abro paréntesis y completo. El 1 se multiplica por 7 para que me dé el 7b, y como ya tengo una b acá y solo tenía una, no tengo que escribir ninguna b más. Ahora escribo el signo menos que viene después, y el 1 se multiplica por 8 para que dé 8b cubo, y como ya saqué una de estas b, me quedaron 2, entonces escribo b al cuadrado, más el 1 se multiplica por 10, y acá, como tenía 2 y yo saqué una, me quedó solamente una b ahí. Y ahí estaría factorizado el primer ejercicio de la guía número 4. Esto significa factorizar por factor común, es decir, encontrar los números y letras que tienen en común y luego completar con la multiplicación. ¿Alguna duda al respecto? ¿De algún ejercicio en particular que no entiendan cómo se hace? Estoy atenta al chat y si alguien quiere decirme la duda por micrófono. Veamos. Muchas gracias. Ya, creo que no hay más dudas, parece. Volvamos al PowerPoint. Ya. ¿Cuál es la otra forma de factorizar? La otra forma de factorizar es factorizar una diferencia de cuadrados. Es decir, cuando yo identifique que tengo un primer término menos un segundo término al cuadrado, quiere decir que eso viene de una suma por su diferencia. Es el resultado de una suma por su diferencia. Es decir, lo que yo estoy buscando es qué binomio sumado y restado se multiplicó para que me diera este resultado. Por eso es el proceso al revés del producto notable de la suma por su diferencia. Entonces, acá tengo dos términos, el x elevado a 2 y el 81, que también es un número elevado al cuadrado. Y acá yo me tengo que preguntar, ¿qué número elevado a 2 me dio 81? Ustedes deberían saber que el número que se eleva a 2 para que dé 81 es el 9, porque 9 por 9 es 81. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es completar los paréntesis. Paréntesis, 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 paréntesis. Como tengo x al cuadrado, va un x acá, va un x acá. Sabemos cómo es una suma por su diferencia, uno va a tener un más, el otro va a tener un menos. Y como vimos que el número que se elevó a 2 para que diera 81 era 9, escribo un 9 acá y un 9 acá. Y acá quedó entonces resuelta la factorización. Si ustedes resuelven la multiplicación de esta expresión, la que voy a poner ahora en rojo, ustedes van a dar como resultado el x al cuadrado menos 81. Entonces, ¿qué hicimos? El proceso inverso. Veamos en el segundo caso. Tengo que ver qué fracción en este caso, multiplicada por sí misma o elevada a 2, me dio un cuarto. En las fracciones nosotros sabemos que hay que ver el numerador
y el denominador. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 1? Sabemos que en este caso es 1. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo da 4? Sabemos que es 2. Entonces la fracción es un medio. Y acá, como esto es una suma por su diferencia, vamos a hacer los paréntesis, uno con más y el otro con menos. Entonces va a ser un medio menos. Pero el 1/4 no está solito, está acompañado de un x elevado a 2. Entonces tengo que poner x y x. Y finalmente vamos a ver ahora el segundo término. El 100, tengo que ver en el fondo qué número elevado a 2 da 100. Y ese número es 10, porque 10 por 10 es 100. Entonces ese 10 lo repito también en la otra expresión. Y ahora veo la letra. Está a elevado a 2, entonces eso viene de una A. Y acá también una A. Es como sacar la raíz cuadrada al final de cada uno de los términos. Si yo calculo la raíz cuadrada de 100, es 10. Si calculo la raíz cuadrada de a cuadrado, eso es a. Y si calculo la raíz cuadrada de 1/4, eso es la raíz de 1, y la raíz de 4, que sería 1/2. Y ahí estaría resuelto entonces la factorización de la diferencia de cuadrados. Por eso también se llama diferencia de cuadrados, porque en el fondo son dos términos que están elevados al cuadrado y mediados por una diferencia, es decir, por una resta. ¿Alguna duda con esa factorización o con algún ejercicio de la guía? Acá, alguien me puso, ¿puede explicar el ejercicio C de la misma actividad? Ah, de la actividad 1, de la anterior. Vamos a ver. La C. Creo que es esa expresión. Ya, acá lo mismo que antes. Tienes que fijarte en los números. Tengo el 3, el 2, el 1, el 4 y el 7. ¿Hay algún número que divida todos esos y que lo tengan en común todos y sea el más grande? En este caso, el único número que tienen en común es el 1. Entonces, tendría que factorizar por 1. Y las letras, tienes que ir viendo cuáles letras se van repitiendo en cada término y que aparezcan en todos, y cuál es la cantidad más grande que tienen en común. En el caso de la, que es lo único que lo voy a hacer, porque la idea no es que yo les haga los ejercicios, en este caso aparece una, 2A y una A. Entonces todos al menos tienen una A como factor común. Entonces yo ahí tengo que sacar el A como factor. Y después tengo que hacer lo mismo con el B, dependiendo de cuántas B yo puedo sacar que tienen en común. Y ahí desarrollar después la multiplicación. Acuérdense que el video lo pueden ver, entonces la idea no es que le resuelva el ejercicio de la guía, sino que este es similar a lo que ya hicimos, ¿ya? Entonces, estábamos viendo la diferencia de cuadrados, ahí están los ejercicios de la guía, son bien sencillos y muy similares a lo que yo acabo de hacer, entonces simplemente tienen que ir viendo y completando con la suma por su diferencia. También lo pueden buscar en YouTube y van a aparecer muchos ejercicios asociados. Finalmente, vamos a ver la última parte de la guía, que es factorizar un trinomio. Acá, factorizar un trinomio. Para factorizar un trinomio es el proceso inverso a encontrar el cuadrado de binomio o la diferencia de dos términos al cuadrado. La factorización de un trinomio entonces se hace pensando en lo siguiente. Siempre que tenga un trinomio, es decir, tres términos, yo voy a hacer un paréntesis. Y ese paréntesis, como viene de algo elevado a 2, lo vamos a hacer tal cual. Entonces, lo que yo voy a escribir va a ser un paréntesis al cuadrado. Y ahora, para ver los dos términos que están dentro de este paréntesis, tengo que ver en el fondo los términos del trinomio. El primer término se elevó a 2, porque es el desarrollo. Entonces, sabemos que el primer término debería ser x. Luego, el término del medio nos indica, o el término que está acompañado del x, porque también puede aparecer al revés, indica el signo. Como acá aparece 10x, el signo es positivo. Luego, el tercer término me va a indicar cuál es el segundo término. Entonces, ¿qué número se elevó a 2 para que diera 25? En este caso es 5.
Entonces acá quedó el desarrollo de un cuadrado de binomio. Pero ¿qué pasa si no se puede armar el cuadrado de binomio? Puede pensar en lo siguiente y es lo que voy a hacer en el ejercicio de abajo. Hago 2 paréntesis, arriba también lo voy a volver a hacer de esa forma, y voy viendo. Tengo el primer término, un x al cuadrado, es decir, ¿qué número o qué letra se elevó al cuadrado? El x. El término que tiene x, que en este caso es 4x, tiene un signo positivo, y el otro tiene un signo negativo, entonces acá tengo que pensar muy bien qué signos voy a poner. En este caso, el signo del 4x indica el signo del número mayor que yo voy a buscar. Y el signo del menos 12 es el signo de la multiplicación. Es decir, si yo tengo un número positivo, ¿por qué otro número y qué signo va a tener ese número para que la multiplicación final tenga un signo negativo? En este caso, más por menos da menos. Y ahora yo pregunto lo siguiente. Dos números que sumados den 4 positivo y que multiplicados den menos 12. En este caso, tengo que pensar en qué números multiplican menos 12. Tenemos 12 por 1, tenemos 6 por 2 y tenemos 4 por 3. Entonces yo tengo que pensar, ahora sabiendo el 12 por 1, el 6 por 2 y el 4 por 3, ¿cuál de ellos sumaría más 4x? Yo este ejercicio lo voy a hacer ahora en pizarra en blanco porque así va a ser quizá mucho más fácil de que entiendan el razonamiento. ¿Qué teníamos? Teníamos x al cuadrado más 4x menos 12. Yo les dije que lo primero para factorizar el trinomio es que hagan paréntesis, paréntesis, y en este caso, como aparece x al cuadrado, siempre va a ser xx. Y ahora yo les dije, este va a ser el signo del número mayor, así que siempre se va a poner en el primer paréntesis. Si ese fuese negativo, yo escribo un negativo. Y el segundo signo es el resultado de la multiplicación de los signos. Es decir, si tengo uno más, tendría que multiplicarlo por un signo menos para que me diera menos. Porque más por menos es menos. Y luego, lo que yo les había dicho, tengo que ver qué números multiplicados me dan 12 o menos 12 y sumados me den más 4. Nosotros vimos que esos números, habían 3 posibilidades, que fuese 6 por 2, que fuese 4 por 3 o 12 por 1. Entonces, ahora yo sé que el número mayor tiene signo positivo. En este caso, el que es positivo es el más 6, el que sería negativo sería el 2. Acá el positivo sería el 4 y el que sería negativo sería el 3. Y acá el positivo sería el 12 y el que es negativo sería el menos 1, para que la multiplicación me dé menos 12. Y ahora tengo que ver la suma. ¿Cuánto tienen que sumar? Más 4. Entonces, desarrollamos la suma o la resta, dependiendo del caso, y vamos a tener más 12 menos 1, eso sumaría 11. Más 4 menos 3 sumaría 1. Y más 6 menos 2 sumaría 4. Entonces, ¿con qué números debo completar? Con los que yo tengo al principio, es decir, el 6 y el 2. Entonces, si ustedes se fijan, más 6 menos 2 da 4 y más 6 por menos 2 da menos 12. Y ahí estaría la factorización de ese trinomio. Veamos el primer ejemplo resuelto de esta manera. Para que vean que igual se puede cuando es cuadrado de binomio. Teníamos entonces x al cuadrado más 10x más 25. Entonces, siempre que hay un trinomio, paréntesis, paréntesis, ojo que el trinomio siempre tiene que tener algo al cuadrado, algo con x y el segundo término al cuadrado.
Entonces, como el primero es x al cuadrado, escribo un x y un x. El signo de al medio me indica el signo del primer paréntesis y el segundo signo me indica el signo de la multiplicación. Si yo tengo un más, tengo que multiplicarlo por más para que me dé positivo. Y ahora yo digo, dos números que multiplicado me den 25 y que sumen 10. ¿Qué números multiplican 25? Sabemos que sería 25 por 1 y el otro caso sería 5 por 5. Como ambos son positivos según lo que dicen los paréntesis, si yo sumo 25 más 1 me da 26 y no 10, pero si sumo 5 más 5 sí me da 10. Entonces acá sería un 5 y un 5. Y esto es exactamente lo mismo que decir x más 5 elevado a 2, que sería el cuadrado de binomio. Entonces, si se dan cuenta, ahí es el proceso inverso. Último caso, para ver si es que en algún momento les sale algo así. Vamos a hacer un último ejemplo para que vean las preguntas que tienen que hacerse para resolver estos ejercicios. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y acá, nuevamente, si tengo 4x al cuadrado, déjenme ver acá, voy a tener que inventarme el ejercicio. 4x al cuadrado más 2x, no, ahí sería y no me sale el lápiz. Sería 4x, mejor dicho. 4x al cuadrado más 4x más 1. ¿Qué pasa en este caso? Al igual que antes, hago paréntesis, paréntesis. Veo el primer término, que es 4x al cuadrado. El 4 se vino de un 2 por un 2. Y el x al cuadrado vino de un x por un x. Luego, en este caso, yo tengo que ver si se arma algún cuadrado binomio o no. Acá no me sirve hacerme la pregunta de dos números que multiplicados den 1 y sumen 4x. ¿Por qué no me sirve? Porque el término principal acá es 2x. Entonces, en este caso, como el 1 es un número al cuadrado, en realidad viene de un 1 por 1. Y acá el signo sería más, que es lo mismo que decir 2x más 1 al cuadrado. ¿Cómo lo corroboramos? Resolviendo. Cuadrado de binomio, decía, el primer término al cuadrado, así que es 2x al cuadrado, más 2 veces el primer término, que sería 2x, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Si resuelvo, vamos a tener 4x al cuadrado, más 2 por 2, 4 y 4 por 1, 4, así que quedaría 4x más 1. Y ahí sé que hice la factorización de buena manera. Este tipo de ejercicio probablemente la guía no aparece porque es un poco más complejo y requiere de mucha práctica previa de productos notables. Una vez que ustedes manejen muchos ejercicios de productos notables, la factorización se tiende a hacer más fácil, porque ustedes ya van a saber qué se viene del resultado de otra expresión. Entonces es importante que hagan muchos ejercicios, porque así cada vez se les va a hacer más fácil el proceso inverso, que en este caso es factorizar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre alguna guía, algún ejercicio de la guía que no haya podido resolver y que ahora en los próximos 10 minutos se lo pueda resolver, ya que después tengo otra clase. A ver, Kevin Silva, después va a subir la... ya, creo que no hay dudas de ningún ejercicio. ¿Están seguros? Ahí están los ejercicios, les voy a mostrar, estoy proyectando ahora la guía. Ahí están los ejercicios de trinomio, entonces es importante que aprendan cómo se factorizan.
yo tengo que... profe, Ya, gracias por dime, mandarme... ¿cuál? La B, el de 15. Me ha costado mucho encontrar ¿Cuál? uno. Y es que yo soy... la B. Ya. Lo que está mostrando es la B. Una de dos. O es que soy muy tonto y no entendí lo que hay que hacer. O no sé cómo se hace. Ya, Más mira. probable sea la 1. Algo importante que tienes que empezar a percatarte es que si el primer y el último término, es decir, el primer término que está al cuadrado y el último término que también, si es que están elevados efectivamente al cuadrado. Si lo están, es porque vienen de un cuadrado de binomio. Si no, no vienen de un cuadrado de binomio. Por ejemplo, en la D, tengo el primer término que viene de un x al cuadrado, B. pero el 7... Es la B. No, La B. Tomás, sí sé, pero te estoy haciendo para que la relación, para que entiendas el razonamiento. En la D, el 7 no viene de ningún número elevado al cuadrado. Entonces, esto no es un cuadrado de binomio, sino que va a ser la multiplicación de dos binomios. Pero en la B, el primer término y el segundo término sí están elevados al cuadrado. Por lo tanto, esto viene de un cuadrado de binomio. Y te voy a ayudar en el fondo a armar ese cuadrado de binomio, se los voy a dar a todos también. Y sería de la siguiente manera. Ya. ¿Cómo sería esto? La factorización, entonces, hay que factorizar 25x al cuadrado más 60x más 36. Entonces, en este caso, vamos a hacer un paréntesis grande al cuadrado porque identificamos que tanto el primer como el segundo término están elevados a 2 y probablemente el término del medio venga de la multiplicación de 2 veces el primero por el segundo. Veamos si se cumple. El 25 viene de un 5 al cuadrado y el x al cuadrado viene de la x. El término del medio me indica el término de ese paréntesis y el segundo término me indica que sería un 6 al cuadrado. Ahora, si yo intenté completar el cuadrado de binomio, tengo que desarrollarlo para ver si está bien hecho. Veamos. El cuadrado de binomio dice, el primero al cuadrado sería 5x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Resolvemos. 5 elevado a 2 es 25 y x elevado a 2. Luego 2 por 5, 10 y 10 por 6, 60, así que se cumplió 60x más 6 elevado a 2, 36. Entonces, viene efectivamente de un cuadrado de binomio. Si el término del medio no se completa con el cuadrado de binomio, quiere decir que entonces es una multiplicación de dos binomios, es decir, de dos paréntesis. Así uno puede determinar cuándo es uno o cuándo es el otro. No sé si te aclaré ahí la duda, Tomás. Entonces, tengo que calcular el 25 al cuadrado en 5x. Claro. Más 6 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Y el resultado de eso me da 5x. ¿Eso es un por o ese puntito ahí o un más? No sé, estoy seguro más. ¿Lo que está al medio? ¿Son sí, no, lo que pasa es que... ya, eso. Sí. Eso es multiplicar. 6 más 6 multiplicado por 5. O 10. Claro. Entonces, en el fondo, el razonamiento es ver S y ver S, completar un cuadrado de binomio y después desarrollarlo para ver que efectivamente me da el término del medio. Si no me da el término del medio, yo sé que no va a ser un cuadrado de binomio, sino que van a ser la multiplicación de otras dos cosas. Y ahí tú te vas a tener que preguntar, dos números que multiplicados den 36 y sumen 60. Y ahí tendrías que hacer otro razonamiento.
Que, es que, esa era lo que le estaba preguntando, porque sinceramente yo puse, ¿cómo era? 25, digo, 5x más 6, cierre paréntesis, abro paréntesis, 5x más 6, así que... Es lo mismo, pues, Tomás. Acuérdate que un cuadrado de es binomio lo... se escribe como dos paréntesis donde aparece lo mismo, es decir, 5x más 6 y 5x Entonces, más 6. ¿sería lo mismo? Es exactamente lo mismo. Entonces está bien. Exacto. Ya, yo Acuérdate que por asustándome, ya. propiedad de Muchas gracias, potencia profe. mantengo la base y el 2 me indica cuántas veces se multiplica esa base. Entonces, escribirlo como la multiplicación de esos dos paréntesis es lo mismo que escribirlo como un cuadrado de binomio. ¿Alguna otra duda, chicos? Me quedan 3 minutos. Si me permite, profesora, si no hay más dudas. ¿Mm? En el chat hay una persona que Ah. tiene una duda. Sí, la Constanza Rivera. A ver, tengo una duda en la guía 3, en la actividad 4 y 5. Que no entiendo bien qué hay que hacer. Veamos. Ya. En la actividad 4 dice calcular el área de las figuras. Y las figuras son o cuadrados o rectángulos. Para usted calcular el área, ustedes saben que se multiplica largo por ancho. Entonces, en este caso tendría que multiplicar x por x y ver cuánto me da. En el segundo multiplicar x por y ver cuánto da, que en el fondo se da solo. Y acá considerar algo. Si tengo que un trazo mide x y el otro trazo mide y, el total, ustedes saben que para sumar dos trazos es la suma, entonces sería x más y. Por lo tanto, el área en este caso sería multiplicar el 4 por el x más y. Y ahí desarrollar la multiplicación de expresiones algebraicas como lo vimos al principio. Lo mismo para el caso de abajo. El trazo completo sería y más 1, porque sería la suma de los dos trazos multiplicados por x. Y ahí usted, desarrollando la multiplicación, va a obtener la respuesta del área. En el caso de la actividad 5, esto indica en el fondo que es el desarrollo de algún producto notable que en este caso, como aparece en el ejemplo, yo sé que acá si veo, tengo un X y un 1, entonces el trazo mide X más 1, y el otro tengo un X, un 1 y un 1, así que el trazo mide X más 2, porque 1 más 1 es 2. Y luego el área es la multiplicación del largo por ancho, así que la multiplicación de x más 1 por x más 2. Si yo veo en el ejercicio A, por ejemplo, abajo tengo un x, un 1, un 1 y un 1, así que ¿cuánto va a medir? X más 3. Y en el otro tengo un x, un 1 y un 1, así que se va a medir x más 2. Y ahí multiplico esas dos expresiones, como lo que está escrito aquí, y la resuelvo. Y el resultado va a ser el área. Entonces tienen que hacer todo ese procedimiento. Lo mismo es para identificar los demás. Ver cuánto mide eso, cuánto mide el ancho y multiplicar los valores. No sé si ahí aclaré la duda de la Constanza. Ya. Súper. ¿Alguna otra duda? Un minuto, no más. ¿No? Aprovechen, van a poder volver a ver el video sin ningún problema.